Buenos días, bienvenidos a Uno para Todos, el espacio de todos ustedes, los televidentes de este canal. Soy Mario Morales, defensor del televidente, y estaré presto para responder los mensajes de quienes nos ven. Es por eso que desde ya pueden escribirnos a las redes sociales del Canal 1 o a nuestro correo electrónico defensor@canal1.com.co. En Uno para Todos tenemos un espacio reservado para ustedes, para sus sugerencias, para sus quejas, para sus inquietudes que apunten a un mejor canal y a una mejor televisión. Recuerden, todas sus sugerencias son bien recibidas. Bienvenidos a su casa y a su tribuna. Se ha vuelto frecuente, y sobre todo en esta época en la que estamos de elecciones, hablar de fake news o noticias falsas en medio de la acumulación de contenidos noticiosos que circulan en medios tradicionales y redes sociales. Allí se mezclan las informaciones y contenidos rigurosos y verificables con titulares engañosos y tendenciosos que generan una atmósfera tóxica que lleva finalmente a la desinformación. ¿Es posible enfrentar la avalancha de noticias falsas? ¿Está bien llamarlas noticias falsas? ¿Están los medios preparados para ello? ¿Pueden los ciudadanos colaborar en la labor de identificar y no hacerlas circular? Ese es nuestro tema de hoy porque ustedes lo han pedido. Y para analizarlo hemos invitado a Pedro Vaca. Pedro Vaca es fiel seguidor de este espacio, además continuo invitado a nuestro programa. Pedro tiene experiencia como representante de la FLIP, fue presidente, actualmente ocupa otro cargo como director ejecutivo. Pedro, buenos días. Señor, muy buenos días por la invitación y muchas gracias por tenernos acá. Muy bien, muchas gracias por aceptarla. Y antes de entrar en materia, lo invito a Pedro para escuchar a los televidentes qué piensan, cuál es su percepción sobre las noticias falsas. Pues ahorita lo que están haciendo todos los candidatos al Congreso, hay muchas noticias que se difunden y que son falsas, son absolutamente falsas, entonces pues confunden a las personas, sobre todo a los electores. No, por el momento no. ¿Conoces alguno? Pues digamos esas noticias que como que brindan que esta persona está robando el marido al otro y publican fotos, entonces eso crea como una discordia entre las personas y a veces la buscan, la tratan mal y pues eso genera pues obviamente un conflicto interno entre las personas, más que todo. Sí, mira que lo que hacen normalmente es hablar mucho de la muerte de los artistas, los han matado 1000 veces. ¿Has creído en alguna? Sí. Y empieza uno a mirar en las otras fuentes que son más fidedignas y pues ahí es donde uno se da cuenta que solamente es para ganar vistas, sobre todo en YouTube hacen mucho eso. Para ganar vistas, para ganar audiencia. Muy bien, a propósito de nuestros televidentes, queremos recordarles los operadores en los cuales pueden sintonizar este espacio y en general toda la programación del Canal 1, como aparece en pantalla. Ahí nos pueden ubicar. Pedro, ¿está bien esa etiqueta de fake news, de noticias falsas, o hay un problema en la denominación? Usted que se mueve entre el periodismo y el derecho porque es profesional del derecho. Bueno, pues yo creo que el concepto en sí mismo tiene cualquier cantidad de discusiones. A mí me parece que uno podría darlas, y entonces hay quien dice que estamos en la era de la posverdad, hay quien dice que las noticias falsas no es un fenómeno nuevo, sino es un fenómeno de hace muchísimos años, hay quien dirige la mirada hacia los medios de comunicación y dice, bueno, pero si han dicho mentiras tantos años, ahora porque es un problema. Yo creo que hoy en día en Internet habría que concentrarse más en los actores y en las consecuencias, porque creo que sí tiene unas consecuencias diferenciadas sobre la democracia y no todos los actores que participan de las noticias falsas o los contenidos falsos son los mismos. Hablemos de esos actores, porque hay una diferencia cuando un medio o un periodista publica una noticia falsa o una información que después resulta ser falsa, y otra cosa muy distinta cuando un ciudadano, impostando un nombre, un alias o una circunstancia en particular, publica contenidos y las viste con el ropaje de la información. En el segundo caso, no estamos hablando de noticias, estamos hablando de contenidos, entre otras cosas porque no están producidos por un profesional del periodismo. Yo Mario, trato de denominarlo como contenidos de apariencia periodística, porque, digamos, sí guarda algún nivel de sintonía con cómo se titula un lead, digamos, el desarrollo de una noticia lo conserva estéticamente, la arquitectura de esas notas suele estar, digamos, muy asimilada a la de un medio de comunicación común y corriente, pero yo creo que una primera discusión es que aquí hay un negocio. Claro. Es decir, hay un modelo de negocio
que va detrás del clic y que representa rentabilidades, ¿sí? Y allí el clic de cualquier ciudadano es importante hacia el interés de alguien por capturar esa monetización del clic. Ese alguien puede ser un periodista, un medio, o puede ser un ciudadano, puede ser una persona interesada en otro sentido. Por eso, cuando hablamos de noticias falsas, la gente tiende a pensar que son contenidos periodísticos y medios o periodistas los que están mintiendo. Y por eso es importante como hacer énfasis ahí que hay otras personas ajenas a los medios y al periodismo que se visten del ropaje del periodismo para mentir y para engañar. Entonces, claro, y para representar un interés. Es que a mí me parece que ese punto es clave porque algunas veces es económico, algunas veces es político, es decir, para impactar una decisión ciudadana. Y aquí, digamos, está el caso de las elecciones en Estados Unidos, el Brexit. Algunos plantean que igual en el plebiscito en Colombia sucedió esto. Pero además existe, digamos, está la necesidad de diferenciar un contenido malintencionado con apariencia periodística de un error periodístico. Es decir, un error periodístico siempre se puede cometer y para ello existen mecanismos como la rectificación o incluso el ofrecimiento del medio de unas excusas y una rectificación adecuada es el conducto regular. Es decir, el periodismo no es una profesión infalible, ¿sí? Pero sobre todo existen mecanismos y recursos legales para rectificar, cosa que no sucede con aquellos contenidos malintencionados o falsos. luego, el primer consejo y es identificar quién les está hablando. Hay personas que se dicen o se autodenominan que son periodistas y hablan como periodistas sin serlo. Y creo que este año del 2018 ha sido pródigo en revelaciones sobre quienes no son periodistas, que utilizan redes y contenidos fletados a nombre de otras personas o a nombre de otros intereses, revistiendo sus contenidos de periodistas. Sí, y yo creo que ahí estamos abriendo una puerta que yo creo que va a ser fantástica para las democracias y para el periodismo, y es la puerta de la transparencia. Es decir, hasta hace unos 20 años, la oferta de medios de comunicación que tenía un ciudadano era la que era, y ahí más o menos uno confiaba en la ética y el criterio y el rigor periodístico de ese medio de comunicación. Hoy en día los medios tienen que hacer esfuerzos, yo creo, un poco más grandes para asegurarle a esa audiencia quién son, ¿sí? Y cuáles son los procedimientos que tienen para el procesamiento de información y para poderlo publicar como noticia. Eso es un tránsito que estamos haciendo porque es lo único que va a diferenciar el Twitter de un periodista que está reportando y está, digamos, advirtiéndole a la sociedad lo que está sucediendo, y alguien que es un troll o que es un robot que simplemente quiere es generar un tránsito que genere algún tipo de rentabilidad. Direccionar ese contenido hacia otros ámbitos. También nos acompaña Camila Zuluaga. Ella es egresada de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, reconocida periodista. Hasta hace poco, o todavía, continúa participando en la W. Camila, buenos días y gracias por estar presente desde la distancia en este análisis. ¿Están las noticias falsas manipulando el libre ejercicio de la democracia en relación con las campañas electorales? Hola Mario, muchas gracias por invitarme y claro que sí, están distorsionando las noticias falsas, el debate en las campañas electorales y muchas veces el resultado. Y este no es un fenómeno nuevo, digamos que ya se nos ha dicho que los chismes y la propaganda negra existe hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora tenemos un ingrediente adicional que son las redes sociales que hacen que su efecto pues se multiplique exponencialmente. Eso es lo que sucede porque la gente adquiere la información a través de estas redes sociales de Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat, y esta información que llega a través de las redes sociales muchas veces no es veraz, pero sí hace que la gente pues tome decisiones distintas o por lo menos empiece a ver a los candidatos o al debate público de manera diferente. En estas elecciones podemos decir con claridad que hay productores, generadores de contenidos malintencionados, de propaganda negra que aparece como verdad o como noticia? Yo creo que sí, y creo que es algo inevitable y creo que va a tener unos impactos más tóxicos que positivos a la hora de, digamos, va a interferir en la libertad del elector. Y creo que eso es algo frente a lo cual hay que simplemente intentar contener, generar campañas pedagógicas, porque han cambiado muchas cosas, Mario. Yo creo que hay dos valores democráticos que están en crisis. La verdad perdió valor democrático. Es decir, hay muchas personas que lejos de interesarle lo que sucede, pretende consumir información que reafirme sus propias conclusiones. Y esto entra en el terreno de la emoción. Y el otro actor que ha perdido valor en una democracia
son los medios de comunicación y los periodistas. Yo creo que aquí hay que hacer, uno no puede ocultar esa realidad, la credibilidad de los medios está por el suelo y aquí hay que empezar a reconstruir esa confianza ciudadana en quienes proveen de información, porque lo que sí yo no estoy de acuerdo es aquellos que manifiestan que las redes sociales son una cloaca, porque de alguna manera llevamos años de vida democrática y republicana diciendo que la libertad de expresión es para todos y no podemos asustarnos en el momento en el cual cada quien puede expresarse libremente a través de una obra pública como es Internet. Ya lo decía Hegel hace bastante tiempo, que el hombre contemporáneo está particularmente preocupantemente inclinado a creer lo que le dicen. Y esa es la primera cosa sobre la que le queremos llamar la atención a los televidentes. Estamos inclinados a creer, vemos una cosa y nos parece y queremos creerla, sobre todo si ese querer creer se identifica con lo que pensamos, con los prejuicios que tenemos, ¿verdad? ¿Cómo un televidente puede comenzar en esa alfabetización de la que hablamos a tomar distancia de los contenidos si les llama la atención lo que esos contenidos dicen y les resulta atractivo creer en ellos? Bueno, yo lo que creo es que de alguna manera, si el circuito de consumo de información es diverso y variado, es decir, una de las grandes ventajas que ofrece Internet es que ya no tenemos un número limitado de canales de fuentes de información. Hoy tenemos un número mucho más diverso. Entonces, el simple ejercicio de, por ejemplo, seguir muchas fuentes de información ya va a aumentar la pluralidad de los contenidos que me llegan. Tomar de alguna manera distancia o por lo menos cuestionarse cuál es el sesgo que puede tener quien me está informando o el contenido. Advertirlo, no necesariamente aplaudirlo, separarse, sino advertir que puede haber un sesgo en la información que me están transmitiendo. Luego aquí los medios convencionales y la televisión puede ser un antípoda, un referente necesario para un usuario de redes sociales que vea algo que le parece increíble pero atractivo de creer. Vea medios convencionales, ese es un momento para decirle, vea medios de referencia, vea medios que tienen garantía y que tienen prestigio, vea noticieros de televisión, infórmese y contraste esa información que le llega vía Internet. Claro, digamos, esa es una recomendación básica. Es decir, si hay algo importante de interés noticioso y que es cierto, se va reflejado en distintos lugares al mismo tiempo, ¿sí? Cuando hay algo que es malintencionado, que está redactado al nivel de manipulación, pues es algo que se va a ver alojado en un lugar o en varios lugares que comparten el sesgo. Entonces creo que ahí es muy importante hacer un llamado al retorno, no solo a los medios de televisión, a los medios tradicionales, que en algunas oportunidades también, digamos, cometen errores, sino a que el universo de medios de comunicación es mucho más grande que lo que me bota un algoritmo o que lo que me llega a través de una cadena de WhatsApp, sino que yo puedo ir y contrastar si la noticia es de hoy, porque muchas veces estas noticias no es ni siquiera que sean falsas, sino que están desactualizadas. Y aquí creo que lo que toca es tener una cultura y una alfabetización sobre cómo consumir medios. Luego, otro consejo, desconfíe, señor televidente, de esa información que le llega. De eso que usted ve en las redes sociales, tan bueno no dan tanto. Pero de eso que usted ve en las redes sociales, tan malo no dan tanto. Hay que desconfiar, no irse a los extremos. Volvemos con Camila Zuluaga. Camila, una de las características de las fake news o noticias falsas es que suelen ser suplantaciones o anónimos. ¿El anonimato es el problema entonces? Por supuesto que el anonimato es un problema. ¿Por qué razón? Porque usted no sabe si la fuente de donde viene la noticia es confiable o no. Y digamos que la gente a veces piensa solo en medios de comunicación, pero yo le hablo cuando usted está en un ejercicio académico, por ejemplo, cuando usted estaba en el colegio o en la universidad y tenía que hacer un ensayo, un trabajo, sus profesores le decían que escogiera muy bien sus fuentes y usted tenía que saber por qué esas fuentes eran confiables o no. Y hay una serie de requisitos para respaldar esas fuentes. Lo mismo pasa con la información. La gente tiene que ser consciente que tiene que mirar si las noticias se están publicando en medios tradicionales o no, si esos medios tienen respetabilidad o no, quién es el autor de la noticia. Pero además porque muchas veces si usted lee una información de un autor anónimo y resulta que no es cierta, ¿a quién le reclama? Cuando usted lee una información y la adquiere de un medio de comunicación o de un nombre y un apellido que usted conoce y le ha visto la cara y resulta siendo falsa, pues usted le puede reclamar. Si, digamos, Camila Zuluaga le entrega a usted una noticia que no es cierta
pues usted, el televidente, el oyente, me puede escribir y me dice, eso que usted dice es mentira. Y además los periodistas vivimos básicamente de la credibilidad, vivimos de que la gente respalde lo que hacemos y tenga confianza en nosotros. Por eso el problema de las noticias que vienen sin autor, claro que es muy delicado y la gente tiene que aprender a identificar muy bien y a seguir unos pasos específicos para saber y poder acercarse a la información de manera responsable. Luego, si no tiene nombres, si no tiene una referencia, si no tiene un link de un espacio, un medio reconocido, desconfíe, simplemente eso, desconfíe. Los periodistas vivimos de la reputación, de la imagen. Luego, un periodista tenderá siempre a tratar de decir la verdad, aún a riesgo de equivocarse. Confíe un poco más en los periodistas y en los medios de trayectoria y desconfíe de los mensajes anónimos. Desconfíe mucho de WhatsApp, que es tan anónimo y que llega detrás de un número que se puede adquirir de una manera muy fácil. Sí, yo creo que es importante la titularidad, digamos, y más que la persona un poco, cuál es el respaldo que me ofrece quien me está enviando esta información. Si la información me la envía mi tía se va a poner detrás de cada una de esas palabras. No, seguramente me lo reenvió de alguien que igual se lo reenvió y ahí se empieza a generar una cadena de desinformación. Ahora, lo que sí creo es que las ciudadanías tienen el gran reto de tener una inteligencia frente a esos contenidos. Es decir, hoy en día no estamos hablando de la libertad de expresión o de la censura por restringirle a alguien qué decir, sino estamos hablando un poco de un ruido donde hay tanta cantidad de contenidos que solo aquellos que cumplan unas características serán los que me revelen o los que me clarifiquen qué es lo que está sucediendo. Entonces, parte de eso es la titularidad. Ahí yo pongo un paréntesis que me parece importante y es, el anonimato es una herramienta de quienes hacen falsas noticias o contenidos de apariencia periodística, pero falsos, pero el anonimato no es en sí mismo algo que se deba satanizar o que se deba rechazar. Yo pongo un par de ejemplos. La primavera árabe no hubiera sido posible sin el anonimato en redes sociales. Hoy en día, buena parte de la información veraz que llega sobre lo que sucede en Venezuela con la hiperinflación es a partir de fuentes anónimas. Es decir, no se puede satanizar la fuente anónima. Lo que creo es que sí debo darle respaldo de credibilidad a la marca o al medio o al periodista que está detrás de esa información. Y comparar, ir a otros sitios y comparar. Televidentes, esta es su casa, su espacio. Veamos nuestra primera tribuna. Bueno, pues me parece que se renovó el Canal 1, tiene una imagen fresca y unos contenidos que me interesan y hay una apuesta muy importante por franjas televisivas que llamen la atención de todas las franjas de edad, por ejemplo, no solo de las personas mayores, sino también los jóvenes. Me encanta, hay una buena programación, las noticias, la parte cultural me parece muy valiosa, de donde deseo que la gente se apropie de ese canal. La televisión colombiana me gusta porque tiene buenos programas para los niños, los adultos y especialmente para las personas de la tercera edad. Bien, los televidentes quieren su televisión, es lo que tienen a la mano. Y con las redes sociales y con otros canales de comunicación deben hacer lo mismo que hacen con la televisión, y es recomendar no ver unos, recomendar ver otros por aquello de la reputación y contradecir a aquellos que le parece que no están diciendo la verdad. A propósito, ¿cuál es el papel de la televisión y particularmente de la televisión informativa, de contenidos informativos, frente a los contenidos falsos que están pululando por ahí? Bueno, Mario, de acuerdo a estadísticas, más del 70% de los colombianos consumen información a través de la televisión. Digamos, creo que esto es lo suficientemente importante como para constatar que los ciudadanos dentro de la dieta informativa encienden el televisor y es allí donde tienen un contacto con el mundo exterior. Yo creo que la televisión sigue siendo un parte fundamental de esto, y en el rigor de cómo se hacen noticieros en televisión está buena parte de las decisiones democráticas que se van a tomar en este país. Claro. Y aquí hay que retomar un viejo consejo que dábamos hace
10 o 20 años frente a la credibilidad de la televisión. Solíamos decir como televidentes, pero es que lo dijo la televisión. Entonces, como lo dijo la televisión, debe ser cierto. Hoy lo que tenemos que decirle es, lo dijo la televisión, pero pruebe que lo que está diciendo la televisión es acorde con la verdad. Claro, y digamos, la imagen es muy potente, ¿no? Y de alguna manera lo que tiene un registro, pues tiene una posibilidad de ser transmitido de una forma que es más fácil de aprender por los ciudadanos. Pero yo en todo caso sí creo que ese llamado a la duda, ese llamado a cuestionar, ese llamado a consúmalo desde la transparencia, sepárese de él si es necesario, hace parte de una cultura de información. Muy bien, volvamos nuevamente con Camila. Camila, hay quienes creen que la solución ante este fenómeno es la regulación, la revisión del marco jurídico y demás. ¿Tú qué piensas? Condenar la desinformación a través de redes sociales es algo muy complejo. Digamos que ese es un debate mundial y es lo que se está buscando. Pero más allá de buscar un mecanismo punitivo, que la gente piensa que es la solución más fácil, creemos nosotros desde No Como Cuento que educar a la ciudadanía y tener ciudadanos responsables a la hora de acceder a la información es mucho más efectivo. ¿Por qué? Porque las estrategias por parte de quienes producen este tipo de contenidos falsos, pues cada vez son mucho más sofisticadas y la justicia pues va a tener problemas a la hora de encontrar quiénes son los que están haciendo este tipo de cosas. Por eso, si la ciudadanía está educada, si es responsable, si en los medios de comunicación se publica cuando están estas desinformaciones circulando por las redes sociales, pues creo que la batalla se va a poder ganar más fácilmente. Si usted se fija, por ejemplo, países como Suecia, los países de más alta educación son los menos proclives a caer en falsa información. No digo que estén eliminando el fenómeno por completo, pero sí son menos susceptibles. ¿Por qué? Porque evidentemente una ciudadanía que está más educada, pues no come cuento. Una ciudadanía que además consume medios, pero no solo un tipo de medios, consume todos los medios simultáneamente y los pone en tensión. Pero asumamos esa frase que dice Camila, no coma cuento. Ese es el consejo, no coma cuento. Sí, coincidencialmente con Camila llevamos bastante tiempo discutiendo sobre No Como Cuento y quisiera compartir una anécdota, y es que el año pasado en una premiación de periodistas el presidente Santos mandó un discurso un poco preocupado por las falsas noticias, el impacto que esto tiene, y yo para mis adentros pensaba, bueno, ¿y qué se ha hecho a través del Ministerio de Educación frente a la apropiación de tecnología en ese sentido? Porque lo que dice Camila es muy cierto, es decir, no podemos pensar en regular contenidos ni en internet, ni en televisión, ni en radio, porque la libertad de expresión es un derecho frágil, porque a través de la regulación de contenidos, sean estos falsos o ciertos, se generan estructuras de poder que son las que determinan qué contenido va y qué contenido no va. Entonces, el llamado a la regulación de contenidos es un disparo en el pie para cualquier democracia. Lo que tenemos es que ser ciudadanos mucho más suspicaces, ciudadanos mucho más avanzados en términos de la tecnología que estamos usando. Si yo le digo a usted, Montserrat es de color rojo, Mario, usted inmediatamente va a decir, este tipo me está diciendo mentiras, ¿sí? Pero no todo el mundo tiene esa aproximación a la hora de los contenidos que les llegan a través de cadenas de WhatsApp o de redes sociales. No a la regulación. La regulación, sobre todo la regulación vertical, abrir esa ventana es poner en riesgo posteriores medidas. No hablamos de la regulación aquella punitiva, aquella regulación con carácter obligatorio. Creemos más en la autorregulación, en la pedagogía, en la alfabetización. Ahora, creo que hay unos actores nuevos. Y ahí está buena parte de la discusión a futuro. Es decir, cuando uno tiene redes sociales que organizan la información, que pueden viralizar, cuyo algoritmo puede viralizar un contenido falso, pues yo creo que cuando uno habla, por ejemplo, de políticas de información, de tecnología, ahí hay algunos aspectos que hay que entrar a evaluar a futuro. Es decir, ahorita en el Congreso de los Estados Unidos, posterior a las elecciones presidenciales, ha llamado al Congreso a Facebook. Ahí está pasando algo, ¿no? Es decir, ahí hay una serie de decisiones, no sé, si el día de mañana se demuestra que un candidato a elección popular, al Congreso o a la presidencia, pagó contenidos falsos, creo que eso tiene que generar algún tipo de consecuencia. Pero digo, regulación vista como van a regular cómo nosotros nos comportamos en redes sociales, olvídense, ese es un espacio que nos hemos ganado y que no nos lo podemos dejar arrebatar. Pero generarle consecuencias a unos actores como los políticos que pueden patrocinar esos, clarísimamente sí, porque ahí uno lo que hace es desincentivar galpones y galpones de trolls que están todo el día
sembrando contenidos falsos para un interés económico o de impacto político. Cuidado con las fotos, señores televidentes. Las fotos significan de acuerdo con el contexto. No las fotos en un momento determinado hablan de una verdad clara o meridiana. Los videos necesitan contexto. Un video en el pasado puede significar otra cosa en el presente. No crean de primer golpe de vista. Hablábamos hace un instante de No Como Cuento. Camila, ¿de qué se trata esta iniciativa y cómo buscar una audiencia crítica en la que hemos insistido mucho en este programa que no caiga en esa manipulación de la información falsa? No Como Cuento se trata precisamente de eso, porque no necesariamente la ciudadanía tiene los elementos y las herramientas para poder acercarse a la información de manera responsable. Eso es algo que nos cogió a todos por sorpresa y además no es un fenómeno solo de Colombia, sino que lo vimos en los Estados Unidos, pero que viene incluso de muchos años atrás, que lo venía aplicando Rusia en Ucrania, por ejemplo. Pero, ¿qué es lo que hacemos con No Como Cuento? Darle a la gente una serie de pasos y de herramientas para poder identificar si una información es real o no. No existe antídoto para identificar las noticias falsas porque obviamente estos se han venido pues volviendo cada vez mejores. Pero si usted sigue unos pasos que nosotros estamos entregando a la ciudadanía a través de talleres, a través de foros, de redes sociales, pues tal vez se vuelve un poco más consciente y a la hora de acceder a una noticia, pues empieza a pensar dos veces antes de compartirla. Entonces, básicamente son pasos muy sencillos. Fíjese en la fecha. Una noticia publicada hace 5 años, pero leída hoy, es muy distinto. Es decir, uno tiene que saber el contexto. Entonces, fíjese cuándo fue publicada, fíjese quién es el autor, que esté publicada en más de un medio. Hay una serie de cosas que la gente tiene que tener en cuenta cuando vaya a leer la información y sobre todo, si no es capaz de cumplir estos pasos, no la comparta. No comparta algo de lo que usted no está 100% seguro. Es un poco dejar la perecita, ¿no? Esa perecita de tener el celular recostado en la cama y decir, esto debe ser verdad y por eso yo lo comparto con mis amigos. Pero es además con mis amigos, son de confianza, no estoy haciendo daño. Esos amigos se lo envían a sus amigos y se vuelve viral y ahí contribuimos a esta atmósfera viciada, a esta atmósfera contaminada que entre todos podemos ayudar a suavizar en la perspectiva de tener unas elecciones más transparentes y más limpias. Yo creo que, y coincido plenamente con lo que acabas de decir, Mario, pero sobre todo creo que aquí se está poniendo a prueba un poco la vocación democrática del ciudadano. Es decir, el ciudadano hoy en día tiene un poder, el poder de hablar, pero también tiene el poder de difundir. Y ese poder de difundir los medios lo han tenido claro durante muchísimo tiempo, ¿sí? Incluso han asumido responsabilidades sobre lo que implica difundir información. Es algo que genera una responsabilidad, que va a tener un efecto. Y si lo voy a hacer, como decía Camila ahorita, pues que se haga de tal suerte en la que yo ya he hecho un procedimiento mínimo. Es que tampoco es tan difícil. Mirar la fecha, ver si está publicado en otros medios, ¿sí? Y ver si existe alguna marca periodista que se pare detrás de cada una de esas palabras, me parece un ejercicio, digamos, de mínima vocación democrática y de responsabilidad. Muy bien, entramos en la zona de cierre y de conclusión de nuestro espacio. Agradecemos a Camila Zuluaga la participación y sus pertinentes apreciaciones en esta mañana, Camila. Mario, nuevamente muchas gracias por la invitación y por preocuparse por estos temas de la desinformación en medio de la campaña electoral, porque acá de lo que se trata es de defender la democracia, de defender el régimen político en el que vivimos, que hasta ahora, si usted me pregunta a mí, yo creo que es el mejor régimen político en el que podemos vivir. ¿No es perfecta la democracia? Claro que no, pero sí soy una convencida de que hay que defenderla, porque esta está amenazada no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Y la democracia es la posibilidad que tenemos de decidir y de opinar libremente. Y si somos objetivos de desinformación y de manipulación, no estamos opinando ni votando libremente. Por eso es que quisimos nosotros iniciar esto de No Como Cuento, para que realmente podamos discernir de manera clara cuando recibimos información a través de redes sociales y también, ¿por qué no?, obviamente de los medios de comunicación. Pues no comamos cuento, le decimos a los televidentes. ¿Qué le podemos decir a la gente de la televisión, a la gente que hace información desde perspectivas de noticias falsas o contenidos de falsa apariencia periodística? Pues que lo que ha sido visto como un problema, yo lo vería como un desafío. Es decir, los periodistas y los medios de comunicación históricamente han sido los que nos dicen lo que no conocemos. Y hoy en día creo que hay una función adicional y es no solo decirnos lo que no conocemos, sino aclararnos lo que nos llega
que a lo mejor es falso, es decir, es una carga adicional. Pero este reto, insisto, por vocación democrática, hay que asumirlo y hay que, digamos, ponerse un poco en el espíritu de periodista y a los ciudadanos en el espíritu democrático. Hay que recuperar esa vocación de faro, de credibilidad, para que las audiencias vuelvan al periodismo y sea ese el referente para combatir la mentira y el engaño y poder tener unas elecciones, pero en general una vida informativa digna y acorde con nuestras necesidades. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a ti, Mario, por la invitación. Y a todos ustedes, televidentes del Canal 1, los esperamos todos los sábados a las 7:30 de la mañana en la cita. No se olviden de ver Uno para Todos. Prográmense con nosotros. Pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Si no prefieren venir aquí a la Avenida El Dorado 85D55 en Bogotá, donde los escucharemos con sus dudas, quejas o inquietudes sobre nuestra programación y sobre la televisión. No olviden seguir las redes sociales del Canal 1, porque con ustedes somos Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.